¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente una traición familiar por $96 millones? Soy Noel Quincy. Y esta noche, en la cena de la herencia que todos habían estado esperando, mi padre finalmente dijo las palabras en voz alta. Levantó su vaso y le sonrió a mi hermano pequeño, que llevaba exactamente 4 semanas en casa. Todo, la empresa, las casas, las cuentas. $96 millones en total, ahora pertenece a Ben. Mi madre asintió orgullosamente. Él se lo merece más de lo que tú lo mereces. La sala aplaudió. Me levanté lentamente, caminé hacia la cabecera de la mesa y coloqué 4 cosas justo frente a mi padre. El antiguo poder médico y financiero que él y mamá habían firmado hacía años cuando ni siquiera podían sostener un bolígrafo. Las llaves de la casa, las llaves de la caja fuerte, y un sobregrueso sellado con lacre rojo. Miré directamente a Ben. ¡Felicidades! Luego me giré y me dirigí hacia la puerta. Papá se rió entre dientes, probablemente pensando que se trataba de una nota de despedida dramática. Abrió el sobre allí mismo, delante de 20 familiares y sus amigos más antiguos. Sus ojos recorrieron la primera línea, la segunda. El vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo de madera. Tienes que estar bromeando, rugió, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Esto es una locura, gritó mamá. Ven congelado. Todas las cabezas se giraron hacia mí y yo seguía alejándome. Si alguna vez te han dicho que no vales nada después de darlo todo, deja un comentario a continuación y dime desde dónde estás mirando. Porque lo que sucede a continuación es exactamente la razón por la que nunca debes subestimar al tranquilo. Sigue mirando. Hace 5 años, estaba viviendo mi sueño en Seattle. Era ingeniero de software senior en una empresa unicornio de tecnología sanitaria, ganaba poco menos de $300,000 al año y lideraba un equipo de inteligencia artificial de 12 personas que estaba a punto de cerrar la Serie C. Mi calendario estaba repleto de cenas con inversores y de invitaciones a conferencias magistrales. Luego, un martes por la mañana, mi teléfono sonó a las 5:47 de la mañana, hora del Pacífico. Era la enfermera a cargo de la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Papá se había desplomado en la oficina, sufrió un derrame cerebral isquémico masivo. Lo estaban llevando en silla de ruedas a una sala de cirugía de emergencia. Cuando aterricé en MSP 4 horas después, él ya estaba en coma inducido médicamente, con máquinas respirando por él. 2 días después de eso, mamá ingresó por lo que pensó que era bronquitis. Adenocarcinoma de pulmón en estadio 3. La quimioterapia comenzó el lunes siguiente. Perdió 32 libras en 6 semanas y apenas podía levantar una taza de café. Esa misma semana tomé una licencia indefinida sin goce de sueldo, hice 2 maletas, subarrendé mi apartamento de Capitol Hill y me mudé nuevamente a mi dormitorio de la infancia en Eden Prairie. La empresa en Seattle dijo, tómate todo el tiempo que necesites. Me reemplazaron en 9 días. El primer año se convirtió en un bucle de luces fluorescentes de hospital y olor a antiséptico. Dormí en el sillón reclinable de vinilo en la habitación de la UCI de papá más de 300 noches. Aprendió a succionar su traqueotomía cuando la enfermera de la noche estaba ocupada. Aprendí a mezclar la quimioterapia de mamá en casa una vez que le dieron el alta porque la agencia de atención médica domiciliaria tenía poco personal. Podría comenzar una vía intravenosa en la oscuridad a partir del 8º mes. Papá finalmente despertó después de 6 semanas en coma, pero el derrame cerebral le robó el habla durante 8 meses. Él podía sentir, apretar mi mano 2 veces para decir sí, una vez para decir no. Las manos de mamá temblaban tanto que no podía firmar con su propio nombre. La trabajadora social del hospital me reunió con su abogado de sucesiones. La ley de Minnesota es clara. Si ambos padres están incapacitados, alguien debe tener poder médico y financiero o el Estado debe intervenir. Ambos firmaron los documentos la misma tarde. El caso de Chucky X fue presenciado por 2 enfermeras y un notario que acudieron al piso de neurología. Esa firma me convirtió de la noche a la mañana en director ejecutivo interino de Kinsey Medical Supply, sin sueldo incluido. Entonces tenía 30 años y dirigía una empresa de 90 personas que fabricaba respiradores y máquinas de rayos X portátiles, mientras empujaba la silla de ruedas de mi madre a la radioterapia todas las mañanas. Aprendí finanzas corporativas por mi cuenta a través de YouTube y de los archivos de la SEC a las 2 de la mañana, después de que se fuera la enfermera de la noche. Firmé contratos con proveedores, aprobé nóminas, negocié con gigantes de seguros, todo mientras papá me observaba desde su cama de hospital con ojos que decían que lamentaba no poder hablar todavía. Mientras tanto, mi hermano pequeño Ben había desaparecido de la faz de la tierra. Lo último que se supo de él fue que estaba en Phoenix, bajo los efectos de opioides tras una lesión de espalda sufrida en un trabajo de construcción.
Lo arrestaron por posesión con intención 18 meses antes del derrame cerebral de papá. El tribunal de Arizona le dio una opción: rehabilitación residencial obligatoria de 12 meses o prisión. Eligió la rehabilitación. El programa tenía una política de no contacto con la familia durante los primeros 6 meses. Luego simplemente nunca volvió a llamar. Mamá mantuvo su dormitorio exactamente igual, como si él estuviera en la universidad en lugar de ignorarnos. No tuve tiempo de perseguirlo. Cada dólar que ganó la empresa mantuvo las luces encendidas en la fábrica y pagó la inmunoterapia experimental de mamá que el seguro rechazó 2 veces. Yo mismo luché contra esas negaciones. Escribió las apelaciones y voló a Chicago para reunirse con los directores médicos. Papá comenzó la terapia del habla y finalmente pudo susurrar gracias alrededor del mes 14. Las exploraciones de mamá mostraron una contracción por primera vez. Me permití creer que estábamos dando un paso adelante. Me equivoqué, pero esa esquina aún estaba a 3 años y medio de distancia. La mañana en que sonó el timbre a las 7 en punto, estaba hasta los codos en los informes de nómina y no había dormido en 31 horas. Abrí la puerta, todavía con una taza de café frío en la mano, y encontré a Ben parado en el porche sin nada más que una bolsa militar descolorida. Se veía diferente, más delgado, bien afeitado y con los ojos claros por primera vez desde que tenía 17 años. Terminé el programa, dijo. Llevo 14 meses limpio. Rehabilitación ordenada por el tribunal en Arizona. Me dejaron salir hace 3 semanas. Mamá llegó corriendo de la cocina en bata, lo miró y se desplomó en sus brazos, sollozando como si hubiera regresado de la guerra. En 1 hora, había llamado a todos sus parientes en un radio de 100 millas. Al mediodía, la casa olía a rollos de canela y segundas oportunidades. Esa misma tarde comenzó la reescritura. Mamá sentó a papá en su sillón reclinable y le dijo, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara desde el pasillo, que Ben simplemente había estado encontrándose a sí mismo en el oeste, que había estado trabajando en red con proveedores en Phoenix y que se había inscrito en cursos de negocios en línea. Toda verdad fea fue eliminada y reemplazada por una historia nueva y brillante. Para la cena, la línea familiar oficial estaba establecida. Ben nunca había sido adicto. Había sido un emprendedor en formación. Al día siguiente, entró a la empresa como si nunca hubiera salido. Mamá lo llevó directamente al piso ejecutivo y lo presentó al equipo de liderazgo como el futuro de Kinsey Medical Supply. El director de operaciones, un hombre llamado Mark, que me debía su trabajo por mantener las luces encendidas durante media década, estrechó la mano de Ben como si fuera de la realeza y le preguntó si quería que repintara la oficina de la esquina. 3 días después, mi inicio de sesión dejó de funcionar. Lama IT. Dijeron que el director de operaciones había ordenado un restablecimiento completo de la contraseña por razones de seguridad. Mi acceso se había ido. Las invitaciones a reuniones de junta directiva dejaron de aparecer en mi bandeja de entrada. Cuando le pregunté a papá sobre esto, simplemente se encogió de hombros y dijo, mamá pensó que era hora de que Ben tomara las riendas. De todas formas seguía apareciendo. Me colé por la entrada de la fábrica antes del amanecer y trabajé desde un cubículo vacío en el 3er piso que ya nadie usaba. Órdenes de compra aprobadas que, por alguna razón, nunca fueron refrendadas, errores de precios corregidos que nos habrían costado 6 cifras, correos electrónicos enviados que no recibieron respuesta. Por la noche, conduje hasta casa, calenté en el microondas las sobras de lasaña y programé en mi computadora portátil hasta que volvió a salir el sol, construyendo algo que nadie en esa casa sabía que existía todavía. Ben comenzó a realizar reuniones diarias en la sala de conferencias que yo dirigía. Llevaba camisas impecables que su madre le planchaba y repetía palabras de moda que había aprendido en alguna parte: sinergia, integración vertical, crecimiento disruptivo. Los empleados que antes me traían café, ahora le traen a él. Los que todavía me saludaban con la cabeza en el pasillo lo hicieron rápido, con la mirada baja, como si reconocerme pudiera meterlos en problemas. Mamá redecoró su antiguo dormitorio el primer fin de semana. Colchón nuevo, escritorio nuevo, fotos enmarcadas de cuando era mariscal de campo en la escuela secundaria. Colgó un cartel en la puerta que decía, Ben, futuro director ejecutivo. Cuando pasé por allí sentí que las paredes se cerraban un poco más. El habla de papá había mejorado lo suficiente como para poder decir frases cortas. Comenzó a preguntarle la opinión de Ben sobre todo: niveles de inventario, nuevas líneas de productos, si debíamos presentar una oferta por el contrato regional de Coleman. Cada vez que intentaba hablar, mamá me interrumpía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Deja que tu hermano se encargue, cariño. Ya has hecho suficiente. Dejé de discutir, simplemente asentí,
Volví a mi estación de trabajo en la sombra y mantuve a la compañía respirando mientras planeaban un desfile de la victoria para un fantasma que había estado desaparecido durante toda la guerra. La noche en que la lámpara iluminó el comedor como si fuera una sala de exposiciones, 22 cubiertos esperaban bajo manteles blancos. La plata tintineó contra el cristal mientras los camareros servían la segunda ronda de champán. Allí estaban todos los que importaban en nuestro pequeño imperio de Minnesota. Los tíos que todavía formaban parte de la junta directiva, los primos que eran dueños de concesionarios, los compañeros de golf más antiguos de papá e incluso el ministro de la familia. Papá estaba de pie a la cabecera de la mesa con un traje azul medianoche que mamá había elegido esa mañana. Su voz se había vuelto más fuerte en el último año. No necesitaba el micrófono que alguien había instalado por si acaso. Esta noche no es solo una cena, comenzó, levantando aún más su vaso. Esta noche pasamos la antorcha a la próxima generación, a la persona que ha demostrado que merece estar al mando. Se giró y puso una mano sobre el hombro de Ben. Mi hermano tenía la misma sonrisa orgullosa que había estado practicando frente al espejo durante semanas. La semana pasada firmé los documentos finales, continuó papá. 96 millones de dólares en capital de la empresa, las propiedades inmobiliarias, las cuentas de inversión. Todo ahora pertenece a Benjamin. Una ola de aplausos recorrió la mesa. Alwyn Silbo. La tía Linda se secó los ojos con una servilleta con su monograma. Mamá se acercó y apretó la mano de Ben tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Ella me miró directamente a través del cordero con costra de romero y sonrió con la sonrisa más dulce y cruel que jamás había visto. Él se lo merece mucho más de lo que tú lo mereces, Noel. Las palabras fueron pronunciadas con claridad y nitidez. Algunos primos se movieron en sus asientos, sin saber hacia dónde mirar. El tío Rey intentó iniciar otra ronda de aplausos, pero esta murió rápidamente. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. La habitación quedó en silencio, tal como ocurre cuando la gente huele sangre en el agua. Caminé a lo largo de la mesa, con los tacones en silencio sobre la alfombra persa, y me detuve justo al lado de papá. Luego coloqué 4 cosas exactamente en el centro del mantel blanco, una por una. Primero, el poder médico y financiero original, guardado durante años en mi caja fuerte. En segundo lugar, las llaves de la casa en el viejo anillo de bronce que papá me dio el día que regresé. En tercer lugar, la llave única de la caja fuerte de armas y la bóveda de documentos en su estudio. En cuarto lugar, un sobremanila grueso sellado con cera roja de notario, con mis iniciales grabadas en la solapa. Todos los ojos siguieron mis manos. La lámpara hacía que la cera brillara como sangre fresca. Me encontré con la mirada de Ben, tranquila y firme. «Felicitaciones», dije en voz tan baja que solo las personas más cercanas lo oyeron claramente. Luego me giré y comencé a caminar hacia el arco que conducía al vestíbulo. Papá soltó una risa breve y despectiva, la misma que usaba cuando tenía 12 años y le rogaba que lo acompañara en sus viajes de pesca. Creía saber lo que contenía. Una carta de renuncia, una disculpa entre lágrimas, una última súplica desesperada. Cogió el sobre, deslizó el cuchillo de mantequilla bajo el sello y lo abrió allí mismo, entre la crème brûlée y el oporto. La primera página se deslizó hacia afuera. Sus ojos recorrieron el encabezado, luego la segunda línea, luego la tercera. El cuchillo de mantequilla golpeó contra la porcelana. Su rostro perdió el color tan rápido que lo vi desde 20 pies de distancia. Él me miró, moviendo la boca pero sin emitir ningún sonido, y finalmente rugió lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el cristal. «Tienes que estar bromeando». Mamá se levantó a medias de su silla. «Richard, ¿qué pasa?» Él no pudo responder. Él simplemente seguía mirando los papeles, temblando en sus manos como si estuvieran escritos en fuego. El rugido de papá todavía resonaba en la moldura de la corona cuando finalmente recuperó la voz. Sostuvo las páginas como si fueran contagiosas y leyó en voz alta con una voz que se quebraba entre la furia y la incredulidad. Hace 18 meses, mientras yo todavía estaba en coma y mi madre apenas estaba consciente por la quimioterapia, Noel Kinsey, actuando bajo un poder notarial médico y financiero duradero válido en Minnesota, transfirió el 98% de todas las acciones con derecho a voto clase A de Kinsey Medical Supply al fideicomiso irrevocable de Kinsey Health Foundation. Se detuvo, tragó saliva con fuerza y siguió adelante. Con Lauren Brooks, abogada con licencia en planificación patrimonial de Minnesota, designada como fideicomisaria única. El fideicomiso es irrevocable según la sección 501(c) de los Estatutos de Minnesota. Este instrumento está fechado y notariado en Mayo Clinic Rochester. A partir de esta noche, tras la notificación formal a todas las instituciones financieras, se activa la cláusula de congelamiento,
No se podrá realizar ninguna transferencia, venta, prenda o distribución que involucre a accionistas anteriores sin el consentimiento del fideicomisario. Cualquier intento de revocar o modificar es nulo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo después de un disparo. Al tío Ray se le quedó la boca abierta. La copa de champán de la tía Linda resbaló y se rompió sobre la madera dura. Nadie se movió para limpiarlo. La mano de papá temblaba tanto que los papeles vibraban. Esto no puede ser legal, dijo con voz áspera. Gregory Hayes, compañero de habitación de su padre en la universidad, miembro de la junta directiva durante 35 años y el hombre que aún controlaba la principal relación bancaria de la empresa, sintió que su teléfono vibraba contra su pecho. Lo sacó, miró la pantalla y apareció el color del papel de impresora. Richard, dijo en voz baja, sosteniendo el teléfono para que todos pudieran ver la alerta del US Bank. Todas las cuentas operativas, la línea de crédito, los servicios comerciales, todo está congelado a partir de la medianoche de hoy. Citan la notificación del fideicomiso que acaba de llegar a su departamento legal. Mamá hizo un ruido como el de un animal herido y se deslizó hacia un lado fuera de su silla. Dos primos la atraparon antes de que cayera al suelo. Ben se puso de pie de un salto, con el rostro girado hacia mí, donde yo todavía estaba de pie cerca del arco. ¿Qué diablos hiciste?, gritó, mientras una vena se le marcaba en el cuello. No respondí. No lo necesitaba. Los documentos lo estaban haciendo por mí. Papá seguía pasando las páginas y elevaba la voz con cada párrafo. Beneficiario contingente a discreción del fideicomisario. Kinsey Systems LLC, una entidad de Minnesota constituida hace 3 años con el propósito de... Él levantó la vista con ojos desorbitados. Construiste otra empresa. ¿Con el dinero de quién? No esperó una respuesta. Él ya sabía de quién eran las noches de insomnio que lo habían pagado. Gregory lo intentó de nuevo, más suave. Rich, acabo de hablar con nuestro gerente de relaciones. La congelación es férrea. Ni siquiera nos dejan pagar la nómina de mañana sin la aprobación del fideicomisario. Estamos bloqueados. La esposa de alguien comenzó a llorar en silencio sobre su servilleta. El ministro miró su plato como si nunca hubiera visto salmón antes. Ben se abalanzó sobre la mesa, tirando los vasos de agua y agarrando los papeles. Papá los arrancó de un tirón, apretándolos contra su pecho como si al soltarlos desaparecieran. ¿Crees que puedes robarme mi empresa?, me gritó papá. Después de todo lo que te dimos. Finalmente hablé, tranquilo y plano. Firmaste el poder notarial tú mismo. Mamá lo firmó el mismo día. Ambos estaban lo suficientemente lúcidos como para saber exactamente lo que decía. Minnesota no te permite retractarte solo porque cambiaste de opinión después. Mamá, todavía medio tirada en el suelo, gimió. Pensábamos que nos estaban ayudando y no robando. La miré por un largo segundo. Te estaba ayudando a sobrevivir. Simplemente olvidaste quién te mantuvo con vida. Ben golpeó la mesa con ambas palmas. Lo demandaremos. Lucharemos contra esto. El nombre de Lauren Brooks estaba en cada página junto con el sello del secretario de Estado de Minnesota. Irrevocable significaba irrevocable. Todos los abogados en la sala lo sabían. Gregory simplemente sacudió la cabeza lentamente. Papá se hundió en su silla como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. Los papeles se le escaparon de los dedos y se esparcieron por el mantel. Una hoja cayó sobre la mantequilla derretida. La lámpara siguió brillando fuerte y sin piedad sobre 22 personas que de repente se dieron cuenta de que el imperio que habían venido a celebrar ya no pertenecía a ninguno de ellos. Los teléfonos comenzaron a explotar antes de que los camareros terminaran de retirar los platos de postre. La pantalla de Gregory se iluminó primero con otra alerta bancaria, luego la de papá y luego la de todos los miembros de la junta que aún tenían la aplicación de la empresa en sus teléfonos. El mismo banner rojo en todos los dispositivos. Acceso revocado. Congelación de confianza vigente. La tía Linda agarró su abrigo y murmuró algo sobre una mañana temprana. El tío Ray lo siguió sin terminar su oporto. En cuestión de minutos, el camino de entrada se llenó de luces traseras de marcha atrás. Nadie dijo adiós. Cuando el último invitado se retiró, el correo electrónico oficial de Coleman Regional Lealt Network llegó a la lista de distribución ejecutiva. Asunto: selección de proveedor para sistema operativo para toda la empresa. Ya lo había visto una hora antes. Coleman, 18 hospitales en Minnesota y el oeste de Wisconsin, un contrato de $62 millones que todos creían asegurado, había elegido Kinsey Systems. Mi empresa, la que registré en un pequeño WeWork en el centro de Minneapolis hacía 3 años, codificando después de medianoche mientras la fábrica de abajo todavía producía respiradores con el antiguo nombre.
El correo electrónico fue breve y brutalmente educado. Tras una evaluación exhaustiva, Coleman Regional Health Network se enorgullece de anunciar nuestra alianza con Kinsey Health Systems LLC para la gestión integral del flujo de pacientes, la cadena de suministro y el ciclo de ingresos mediante IA. La implementación comienza en el primer trimestre. Papá lo leyó en voz alta en el comedor ahora vacío, con la voz hueca. Ben agarró el teléfono, lo miró y luego lo arrojó contra la chimenea de piedra. Pilas de vidrio y litio esparcidas por el hogar. A las 8:17 de la mañana siguiente, todo el personal de Kinsey Medical Supply recibió el mismo mensaje de texto masivo de recursos humanos. Debido a restricciones bancarias imprevistas, se ha suspendido el procesamiento de nóminas para el periodo actual. Próximamente se proporcionarán más actualizaciones. A las 9, los grupos de WhatsApp de la fábrica estaban en llamas. Los conductores de montacargas publicaron fotos de las puertas cerradas con cadenas por el equipo de recuperación del banco. La jefa de contabilidad se transmitió en vivo mientras lloraba en el estacionamiento porque su alerta de depósito directo rebotó. El abogado de la familia desde hace mucho tiempo, Tom Erickson, finalmente devolvió la 19ª llamada de papá. Podía escuchar cada palabra a través de la puerta del estudio. Richard, lo siento. Hay un conflicto de intereses. Lauren Brooks está contratada por el fideicomiso. No puedo representarte. Necesitas un nuevo abogado. Hacer clic. Ben desapareció escaleras arriba. 10 minutos después, el sonido de madera astillada y cristales rotos cayó desde el segundo piso. Mamá corrió gritando su nombre. Algo pesado golpeó el corredor del pasillo. Más tarde descubrimos que era la cómoda de caoba que ella le había comprado para su graduación. Papá estaba sentado en el último escalón, con la cabeza entre las manos, mirando fijamente las páginas de fideicomiso dispersas como si estuvieran escritas en otro idioma. Él seguía murmurando números. 96 millones. 62 millones, el saldo de la hipoteca, las facturas médicas de mamá que todavía estaban por vencer. Me quedé en la cocina tomando un café que no probé y vi cómo el imperio terminaba de desangrarse en tiempo real. Al mediodía, el Star Tribune publicó la historia en su sitio web. Alguien en Coleman filtró el anuncio del proveedor. Alguien en el banco filtró la congelación. El titular era despiadado. El gigante de suministros médicos de Minneapolis fue despedido de la noche a la mañana. Una nueva startup de inteligencia artificial se adjudica un contrato de gran envergadura. Mi teléfono vibró con un tipo diferente de notificación, una hoja de términos de la serie B de un fondo de Silicon Valley con el que había estado hablando en silencio durante 6 meses. Acababan de aumentar su valoración después de ver ganar a Coleman. Acepté las felicitaciones con un emoji de pulgar hacia arriba y apagué la pantalla. Arriba, Ben había atravesado el panel de yeso y ahora estaba sollozando en el rellano. Mamá intentó abrazarlo como lo hizo cuando tenía 9 años y le rompió el brazo en la práctica de hockey. La empujó con tanta fuerza que ella se tambaleó hacia atrás y cayó contra la barandilla. Papá no se movió para ayudar. Él simplemente seguía mirando el mismo párrafo en el documento fiduciario, el que decía claramente que ni una sola acción podría regresar jamás. Ley de Minnesota. Implacable. Definitiva. La casa quedó en silencio, salvo algún ruido ocasional y las súplicas entrecortadas de mamá. Dejé mi taza vacía en el fregadero, tomé la pequeña bolsa de viaje que había preparado 2 días antes y salí por la puerta principal sin decir palabra. El aire frío de noviembre sabía a libertad. 9 meses después, el cartel de en venta frente a la casa de Eden Prairie estaba descolorido por el sol inclinado. El viejo cartel de Kinsey Medical Supply en County Road 18 había desaparecido desde la primavera y había sido reemplazado por una pancarta genérica que decía subasta. Todo debe irse. El capítulo 11 duró exactamente 11 semanas. Los acreedores olieron sangre en el momento en que los extractos bancarios llegaron a la agenda. El juez lo convirtió al capítulo 7 de liquidación más rápido de lo que nadie esperaba. En junio, las máquinas de la fábrica se vendieron en lotes a un distribuidor de Chicago. Los muebles de oficina fueron a parar a una incubadora de empresas emergentes por unos pocos céntimos. La empresa que una vez empleó a 90 personas en los suburbios del noroeste simplemente dejó de existir. La casa se vendió 5 meses después del primer pago hipotecario perdido. La hipoteca estaba solo a nombre de mamá y papá. El fideicomiso nunca tocó bienes inmuebles. US Bank presentó una solicitud de ejecución hipotecaria en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin y ganó por defecto. La venta del sheriff tuvo lugar un martes por la mañana en agosto. Una pareja joven de Eden Prairie lo compró por 62 centavos de dólar. Publicaron las fotos de cierre en Instagram la misma semana, nuevas encimeras de cuarzo, pintura fresca. Ni rastro de la familia que vivió allí durante 27 años. Ben duró 73 días fuera.
Dio positivo por fentanilo la primera vez que intentó visitar a mamá después del aviso de desalojo. 2 semanas después, el Departamento de Policía de Minneapolis lo recogió dormido en un Civic robado con una mochila llena de pastillas. El defensor público negoció una declaración de culpabilidad, 18 meses en MCF Lino-Lax con tratamiento obligatorio por dependencia química. Mamá lloró cuando se lo llevaron esposado. Papá no fue al juzgado. Se mudaron a un apartamento de un dormitorio encima de una lavandería en St. Louis Park. Segundo piso, orientación sur, $1,180 al mes, incluida calefacción. La pensión de seguridad social y jubilación anticipada de papá sumaron $416. El Medicare Advantage de mamá cubrió la mayor parte de su quimioterapia de mantenimiento, pero los copagos todavía se comían la mitad de cada cheque. Compraron alimentos con los beneficios de SNAP y mantuvieron el termostato a 62. Cada demanda murió de la misma manera. Presentaron 3 solicitudes en total. Una en un tribunal estatal alegando influencia indebida, otra en un tribunal federal alegando incumplimiento del deber fiduciario y una moción de emergencia para desmantelar el fideicomiso. Todos los jueces citaron lo mismo. Los poderes notariales médicos y financieros se ejecutaron cuando ambos otorgantes aún tenían capacidad legal, fueron presenciados por el personal de Mayo Clinic, notariados y registrados. Minnesota no reconoce el arrepentimiento como motivo de revocación. Caso desestimado con perjuicio. Honorarios de abogado a cargo del demandante. Papá cumplió 10 años en 9 meses. Su cabello se volvió completamente blanco. Dejó de jugar al golf y dejó de contestar el teléfono cuando viejos amigos lo llamaban para saber cómo estaban. Algunas mañanas se sentaba en el pequeño balcón con su bata y miraba el estacionamiento hasta que se ponía el sol. Mamá intentó comunicarse conmigo una vez. Creó una nueva dirección de Gmail y envió un solo mensaje desde la biblioteca pública. Lo sentimos. Por favor, vengan a vernos. No nos queda nada. Nunca respondí. El correo electrónico llegó a una bandeja de entrada que cerré la misma semana. La última vez que pasé por la vieja casa, los nuevos propietarios habían colocado decoraciones de Halloween, esqueletos brillantes en el césped y luces naranjas en los árboles que solían ser míos. El porche donde Ben y yo aprendimos a andar en bicicleta ahora tenía un felpudo de bienvenida que decía hogar, dulce hogar en alegres letras mayúsculas. Seguí conduciendo. Hoy estoy en el piso 42 de la Torre Capella en el centro de Minneapolis y veo la luz reflejarse en el lago Calhoun tal como lo hacía cuando era un niño y andaba en bicicleta alrededor de él cada verano. La pared de cristal frente a mí lleva el nuevo logotipo, Kinsey Health Systems. Código Nasdaq, QHS. Tocamos el timbre hace 4 meses. El precio de apertura situó a la compañía en $1.900 millones. Desde entonces, el valor de las acciones ha más que duplicado su valor. Mi oficina ocupa la mitad del piso, ventanas de piso a techo, roble blanco, una sola orquídea en el credenza. No hay fotos en las paredes. No hay fotografías familiares. Nada que me recuerde a Eden Prairie, a los sillones reclinables del hospital, al olor a antiséptico y a traición. Cambié todos los números la semana que salí, nuevo teléfono, nuevo correo electrónico, nuevas cuentas. Bloqueé a todos los primos y a todos los amigos de la secundaria que todavía tenían memorizado el teléfono fijo de mamá. Mi asistente lo revisa todo. Ningún mensaje ha logrado llegar. Algunas noches, por costumbre, busco la vieja casa en Sillow. Las fotos de la lista se publican cada pocos meses. Muebles nuevos, pintura nueva, gente nueva sonriendo en habitaciones que solían ser mías. El algoritmo cree que estoy interesado en bienes raíces. No sabe que solo estoy comprobando que el pasado todavía no está. Nunca volví. No para Navidad. No para el cumpleaños de papá. No cuando Ben sufrió una sobredosis por segunda vez y el trabajador social llamó desde el centro médico del condado de Hennepin buscando a su pariente más cercano. Lo dejé sonar hasta que dejó de responder el buzón de voz. La gente me pregunta si me siento culpable. Reporteros en su mayoría. Quieren lágrimas o al menos una pausa dramática. Quieren a la hija pródiga que construyó un imperio sobre la base de la venganza y ahora lucha con el arrepentimiento. No. Tampoco siento triunfo. La venganza sabe a ceniza después del primer bocado. Lo que siento es tranquilidad. El tipo de silencio que solo se consigue cuando el ruido finalmente deja de gritar en tu cabeza. Mantuve viva la empresa cuando nadie más lo hizo. Convertí 5 años de noches de insomnio en un software que ahora predice readmisiones de pacientes con un 94% de precisión en 18 sistemas hospitalarios. Creé 380 buenos empleos en una ciudad que vio cómo las puertas de las viejas fábricas se oxidaban y se cerraban. Financié 2 clínicas gratuitas en el norte de Minneapolis que llevan el apellido de soltera de mi madre, porque podía hacerlo,
no porque quisiera su gratitud. Esa es la parte que los extraños nunca entienden. No se trataba de quitarnos algo. Se trataba de negarme a permitir que todo lo que había sacrificado se convirtiera en el trofeo inmerecido de otra persona. Todavía firmo documentos Noel Kinsey porque la SEC lo exige, pero el nombre parece un abrigo prestado. No se lo he dicho en voz alta a otro ser humano en más de un año. Cuando la gente me pregunta qué significa la Q, les digo que significa silencio. Algunas lecciones son caras, pero siguen siendo lecciones. Nunca des más de lo que puedas permitirte perder. Nunca confundas la tolerancia con el perdón. Nunca asumas que las personas que te necesitan hoy te recordarán mañana. Y si alguna vez llega el día en que intenten entregar el trabajo de tu vida a alguien que no estaba allí cuando sangraba, recuerda que la ley también puede ser un arma, si estás dispuesto a blandirla mientras todos los demás están ocupados aplaudiendo. No. No miro atrás. Y ya no llevo su nombre en mi futuro.